Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buenas tardes. Hermanos, vamos a comenzar con el primer culto en español de la Iglesia Yungán. Esperemos que sea de bendición para todos nosotros y que esto pueda resultar en gloria para Dios. Vamos a comenzar con una oración. Padre amado, muchas gracias. Te agradecemos por tu bondad. Tú eres el Dios bueno, eterno, soberano, que nos bendices para que podamos adorarte, aunque sea de esta manera. Padre amado, no es la forma más ideal que quisiéramos adorarte, sin embargo, dada la situación, en tu providencia, al menos tenemos esta posibilidad de adorarte de alguna manera. Te pedimos que tú seas glorificado, Señor, tu presencia se haga sentir aún a través de esta situación en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Te pedimos que tu paz y tu consuelo y fortaleza esté acompañándonos a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a superar las dificultades afirmándonos en ti. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a en este momento cantar algunas alabanzas, himno Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas
y cuando unción por siglos mil brillando este corazón, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me Dios me salvó. salvó. Mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye sublime gracia inmenso amor, sublime gracia inmenso amor. Amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. La palabra de Dios que vamos a leer ahora es Salmo 102. Es bastante largo, pero me gustaría simplemente leer versículos 1 al 12 y luego del 25 al 28. Escucha, Señor, mi oración, llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentro angustiado. Inclina a mí tu oído, respóndeme pronto cuando te llame. Pues mis días se desvanecen como el humo, los huesos me arden como brasas. Mi corazón decae y se marchita como la hierba. Hasta he perdido el apetito. Por causa de mis fuertes gemidos se me pueden contar los huesos. Parezco una lechuza del desierto, soy como un búho entre las ruinas. No logro conciliar el sueño, parezco ave solitaria sobre el tejado. A todas horas me ofenden mis enemigos y hasta usan mi nombre para maldecir. Las cenizas son todo mi alimento, mis lágrimas se mezclan con mi bebida. Por tu enojo, por tu indignación, me levantaste para luego arrojarme. Mis días son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba. Pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu nombre perdura por todas las generaciones. Versículo 25 en adelante dice: En el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás, y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán, y sus descendientes habitarán en tu presencia. Amén.
En estos tiempos de cuarentena, la mayoría no podemos salir para realizar las actividades que normalmente solíamos realizar. Y es muy común que nos sintamos angustiados. Algunos pasan de la angustia a la depresión, que es un estado todavía más grave y es un estado en el que uno no quiere hacer nada. De hecho, termina no haciendo nada, no realiza las obligaciones, se acumulan los deberes y eso produce mayor frustración. Hay un pequeño libro de un consejero bíblico muy importante llamado Jay Adams. Ese librito, más bien, es como un folleto, se llama ¿Cómo salir de la depresión? Y el autor indica básicamente 3 cosas que tenemos que saber para poder salir de la depresión. Primero dice que tenemos que conocer a Dios. Segundo dice que hay que hacer lo que a Dios le agrada. Y tercero dice que tenemos que realizar nuestras obligaciones independientemente de lo que sintamos. Dice que si esperamos hasta que nos vengan las ganas o los sentimientos positivos para cumplir con nuestras responsabilidades, vamos a seguir postergando las tareas y cada vez se nos acumulan más cosas y eso producirá mayor frustración, más ansiedad, más desgano. Y luego el autor hace una diferencia entre la angustia y la depresión. En cuanto a la angustia, dice que todos podemos pasar por este sentimiento y no necesariamente uno deja de cumplir con sus tareas por estar angustiado. Sin embargo, en la depresión no solo estamos angustiados, sino que nos dejamos estar. Es decir, nos abandonamos, evitamos nuestras responsabilidades y hacemos que se nos acumulan los deberes. Esta situación produce mayor culpa y estrés. Ahora, lo interesante es que Dios nos creó de una forma tal que cuando sabemos que no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, nos sintamos mal. Es normal sentirnos angustiados, estresados, nos sintamos culpables y mal cuando se nos ha acumulado muchas tareas por hacer y no hemos hecho. Este es un mecanismo que en realidad sirve para llevarnos al arrepentimiento, que nos volvamos a Dios, que aprendamos a confiar en Dios y con la fuerza que Dios nos da podamos realizar nuestras responsabilidades, no simplemente para cumplir con un deber, sino para agradarle a Él. Y esta fortaleza la recibimos a través de la fe en Cristo Jesús. Independientemente de nuestros sentimientos, creyendo en Jesucristo, debemos confiar en Dios. Identificar cuál es la voluntad de Dios, cuáles son nuestras responsabilidades. Las amas de casa tendrán sus responsabilidades, los padres de familia tendrán sus responsabilidades, los estudiantes tendrán sus responsabilidades, cada cual tiene sus responsabilidades. Incluso dentro de la cuarentena, todos tenemos nuestras funciones que podemos cumplir en nuestro hogar. Cumplir nuestros deberes, pero no simplemente con un sentido de tengo que hacerlo, sino cambiar la perspectiva y pensar yo voy a cumplir estas responsabilidades para agradar a Dios. Esto que hago es para agradar a Dios. Y si lo hacemos de esta manera, con esta motivación, aun cuando no tenemos las ganas, aun cuando no tenemos el sentimiento positivo, pero cuando lo hacemos sabiendo que es la voluntad de Dios y lo hacemos para agradar a Dios, entonces a su debido tiempo Dios se va a encargar de bendecirnos con sentimientos de alegría. En estos tiempos de cuarentena, puede ser que algunos se sientan como el salmista de hoy que hemos leído. El salmista describe su situación
con dolores en sus huesos, falta de apetito, insomnio, ganas de llorar, se siente solitario, aún cuando está en casa con la familia puede sentirse de esa manera uno. En el caso del salmista, no solo sufría de todo esto, sino también sufría de las ofensas de los enemigos. Su nombre era usado para maldecir por boca de los enemigos. Lloraba tanto que las lágrimas se mezclaban con la bebida. Dice que estaba marchitándose como la hierba. Pareciera que es un israelita que había sufrido el cautiverio, el exilio. Él no está viviendo en Jerusalén, está viviendo en un tiempo en donde el templo de Jerusalén habrá sido destruido. El salmista parece estar enfermo y desesperado. Describe su sufrimiento en términos de angustia, versículo 2, fiebre, versículo 3, debilidad y falta de apetito, versículo 4, agotamiento, versículo 5, sequedad, versículo 6, insomnio, versículo 7, opresión, versículo 8, luto, versículo 9, desfallecimiento, versículo 11. Pero lo que más le angustiaba a este creyente era no poder adorar a Dios en el templo. Es lo que suponemos por lo que vemos en el versículo 14. No era solo un sentimiento de angustia individual, personal, por un problema que le había afectado solo a él, sino que le había afectado a toda la nación. Los insultos y la opresión de los enemigos hacían que el sufrimiento fuera peor todavía. Dice que come cenizas y toma lágrimas. Reconoce que su situación es un resultado del juicio de Dios sobre él y sobre el pueblo. Cuando el pueblo sufre el castigo de Dios, todos los miembros deberían arrepentirse. El salmista siente como que se está muriendo. Los salmos son hermosos. Nos enseñan cómo orar, y este salmo en particular nos muestra que el creyente que sufre puede exponer todos sus sufrimientos delante de Dios. Podemos explicarle a Dios los detalles de todo lo que sufrimos y clamarle con sinceridad y confianza, sabiendo que Él nos oye. Los creyentes no tenemos una actitud cínica, como diciendo, Dios si lo sabe todo, ¿para qué le voy a contar mis cosas? No. Los creyentes, sabiendo que Dios conoce todo y conoce nuestra circunstancia, nos animamos, nos motivamos para, con mayor franqueza y honestidad, clamarle al Señor. Y es lindo saber que nos escucha. Es feo cuando uno habla y le quiere hablar a alguien y esa persona no nos está escuchando. Pero qué bueno saber que Dios no solamente sabe todo, sino que nos presta oído, escucha nuestras oraciones. Podemos comparar la situación de este hombre, de este salmista, con nuestra situación. La situación de este hombre, podemos decir que era mucho peor que la nuestra. Pero veamos de qué forma este hombre logra salir reanimado de su angustia. Aprendamos también nosotros a estar reanimados en medio de la angustia. Entre los seres humanos usamos frases para animarnos los unos a los otros. A veces una frase típica es todo va a terminar. Aún los incrédulos suelen decir eso. Ya todo va a pasar, esta situación va a mejorar. Y así tratamos de calmarnos, aun cuando no estamos tan seguros, pero es una forma psicológica de animarnos, sin ninguna base científica, sin ninguna base en la evidencia de la realidad, pero simplemente nos queremos animar con palabras. Pero aquí el salmista
no se basa en una esperanza vacía para reanimarse y para animar a los demás. Acá el salmista se basa en la realidad pura, se basa en la verdad eterna para poder levantarse y animar a los demás y animar a todos los que leen este salmo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esta verdad? Con que Él se reanima y anima a todos los demás. Luego de haber descrito con todos los detalles la angustia, Él en el versículo 12 dice pero, y ese pero lo cambia todo. Habiendo explorado todos los detalles que lo angustiaban, luego el versículo 12, Él dice pero, y ese pero cambia todo, cambia el estado de ánimo. ¿Cuál es ese pero? Dice, pero tú, Señor, reinas eternamente. Esta verdad es consoladora. Dios reina eternamente. Dios es el soberano que gobierna todo. En estos tiempos se ponen de moda las teorías conspirativas. Dicen que el coronavirus es un invento chino, que es un invento de organizaciones como la de Bill Gates, que todo esto es para reducir la superpoblación mundial, que todo esto forma parte de un enorme plan de un nuevo orden mundial maléfico de organizaciones secretas hechos por el hombre. Sin embargo, en todas estas versiones de las teorías conspirativas hay un error básico y fundamental, que no reconocen la soberanía de Dios. En estas teorías conspirativas piensa que el que está controlando el mundo no es Dios, sino una organización humana secreta. Y que todos estamos a la merced de estas organizaciones secretas y maléficas. Sin embargo, la realidad es lo que dice la palabra de Dios. Es cierto que la Biblia en Apocalipsis se describe que el mundo incrédulo es gobernado por fuerzas políticas, económicas y religiosas que son anticristianas y que detrás de eso está el diablo. Pero no debemos pensar que el diablo puede hacer las cosas a su antojo independientemente de los designios de Dios. El diablo no puede hacer nada sin el control soberano de Dios. Los que no pertenecen a Cristo simplemente se dejan llevar por las corrientes anticristianas del mundo en sus ambiciones económicas, políticas y religiosas. Pero los cristianos son rescatados y guiados a formar parte del verdadero pueblo de Dios. Y entonces se nos abren los ojos y podemos ver que a pesar de todo, Dios reina eternamente. Todos los imperios que parecían que durarían para siempre, desaparecieron. En su momento habían sido levantados por Dios para que sirvieran como instrumento de juicio sobre las naciones, especialmente para juzgar a su pueblo elegido que le estaba dando las espaldas a Dios. Es lo que pasó con Egipto, Asiria, Babilonia, medos, persas, griegos, romanos. Dios fue quien levantaba a cada una de estas naciones como instrumento de justicia. Luego Dios mismo se encargó de que estas naciones fueran juzgadas por otras naciones. Todas estas naciones desaparecieron, pero a lo largo de la historia jamás ha desaparecido el pueblo de Dios. Por más que eran perseguidos y masacrados, Dios jamás dejó el mundo sin algún remanente de sus hijos. Todo lo que el Antiguo Testamento dice de Jehová, se dice de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto,
Jesucristo reina eternamente. El mismo Jesucristo que ha reinado a su pueblo elegido en el antiguo pacto, sigue gobernándonos hoy en día a los cristianos. Y su nombre perdura por todas las generaciones. El salmista se sentía mal porque su propio nombre era usado en las maldiciones, en los insultos, era ofendido. Sin embargo, el nombre de Dios perdura por todas las generaciones. No importa que yo sea maltratado, mi nombre ensuciado, sin embargo, el nombre de Dios perdura por todas las generaciones. El salmista se sentía como una hierba marchita, su propia vida estaba en peligro, su nación estaba en ruinas, pero sabía que Dios reina eternamente. Sabía incluso en ese momento que Dios seguía reinando. Dios reina eternamente y este Dios es compasivo para con su pueblo. Se compadece de sus hijos, se compadece de su iglesia. Las naciones temerán el nombre del Señor. Todos los reyes de la tierra reconocerán su majestad. Aunque por ahora parezca que son mucho más los que ignoran a Dios, los que ofenden a Dios, los que le dan la espalda a Dios, y los creyentes parecemos una minoría, parecemos como una burla del mundo. Sin embargo, llegará el tiempo en que todos reconocerán que Jesucristo es el soberano. Todos temblarán ante su presencia, reconocerán su majestad. Dios reina. No está hablando simplemente de algún futuro lejano. Desde ahora, desde ese momento en que Él estaba sufriendo todo esto, dice Dios reina eternamente. En este momento en el que nosotros sufrimos la cuarentena y la pandemia, Dios sigue siendo el Rey. Y una célula, una partícula pequeña no puede estar fuera del control de Dios. Aún el virus más pequeño está dentro de la soberanía de Dios y cumple el propósito que Dios quiere que se realice. Que al final todo sea para la gloria de Dios. Que al final todo sea para que el pueblo de Dios venga a la presencia del Señor, se arrepienta y le glorifique y todos vean lo majestuoso que es Dios. La humanidad, con su tecnología, con sus conocimientos, piensa que el hombre es el soberano. No, un pequeño virus ha demostrado que el hombre no puede ser el soberano. Dios es el soberano. Dios reina. Y en esto encontramos nosotros el consuelo. Pero no solamente esto. Versículo 27, hay otro pero. Pero tú eres siempre el mismo. ¿Por qué dice pero? El versículo 7, después de hablar qué cosa, dice pero. En los versículos anteriores, el versículo 25 y 26, habla de la creación de Dios, de esa majestuosa creación de Dios, grandiosa creación de Dios, los cielos y la tierra. Pero dice que estos que son el cielo y la tierra, que pareciera lo más grandioso del hombre, el universo parece lo más grandioso para el hombre. Sin embargo, dice que se desgastarán como un vestido. Pero Dios permanece. Dios, tú eres siempre el mismo. Imaginémonos por un momento en que de pronto todos descubren que este universo se va a colapsar de un día para el otro. Entraríamos en pánico. El mundo estaría en escándalo. Se desconsolarían si tomaran conciencia real de que el suelo en que se apoyan está destinado a desaparecer, a desgastarse y a ser destruido. Pero los creyentes, aun cuando sepamos esto, nos consolamos en el hecho de que aunque el mundo, los cielos y la tierra cambien y dejen de ser firmes, Dios mismo es firme. Pero tú eres siempre el mismo.
Tu nombre perdura por todas las generaciones. Dios es inmutable. Tú, Señor, eres siempre el mismo. Nos animamos en medio de esta situación de angustia si nos basamos en el conocimiento de Dios, de que nuestro Dios es soberano, que reina para siempre. Y también cuando sabemos que nuestro Dios es inmutable, aunque todas las demás cosas, por más firmes que parezcan, y en el que el hombre deposita su confianza, parece lo más firme, lo más estable, todo esto está destinado a la destrucción, a desaparecer. Muchos hoy en día ponen su confianza en el dólar, pero también he estado escuchando noticias de que dice que en no sé en cuánto tiempo ese dólar también va a colapsar. Entonces, ¿dónde va a depositar su confianza el hombre? ¿En el oro o en lo que sea, en el petróleo, lo que sea? Pero en este mundo todo está destinado a colapsar. El único que es siempre el mismo, firme en nuestro Dios inmutable. Pero no basta con saber que Dios es el soberano que reina, que Dios es el Dios inmutable para poder traer ánimo y consuelo a nuestro corazón. Si nosotros no tenemos ninguna relación con este Dios, no traería ningún consuelo sobre nuestra vida. Más bien sería motivo de terror para nosotros. Sin embargo, para los creyentes es una bendición y consuelo que este Dios, que es el soberano, que gobierna eternamente y que es el Dios inmutable, a su vez es un Dios que tiene comunión con sus hijos. Dice el versículo 28 que está basado y fundamentado en lo que se vino diciendo desde el versículo 27. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Aun cuando el universo se colapse, aunque el cielo y la tierra se colapse, se desgaste y se eche a perder, ¿qué dice? Los hijos de tus siervos se establecerán. ¿Pero cómo es posible? ¿Por qué? Porque Dios es estable y Dios hace que sus hijos se establezcan en Él, en una relación con Él, y sus descendientes habitarán en tu presencia. Los creyentes podemos ser reanimados en el hecho de que habitaremos en su presencia. De hecho, ahora mismo habitamos en la presencia del Señor a través de la fe en Cristo, a través de la oración. Cada vez que escuchamos y leemos la palabra, estamos ante su presencia majestuosa, y sobre todas las cosas estaremos en su presencia gloriosa cuando Él nos llame a estar con Él para siempre. El salmista tenía muchos problemas para angustiarse, pero llega un punto en el que en vez de mirar a su propia vida que se está desvaneciendo, comienza a ver a Dios que permanece para siempre y que ha hecho promesas a su pueblo. Qué bueno es para nosotros hoy en día también que tengamos en cuenta esto, de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que Él sigue siendo el soberano Rey que gobierna todo y todo está bajo su control, que Él es el Señor inmutable, firme, el único en que podemos poner toda la confianza, en donde podemos poner el apoyo, la dependencia total. Y qué bueno es que podemos tener comunión con Él y estar en su santa presencia. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. En estos tiempos de angustia, lo único en lo que podemos consolarnos no es en que aparezca alguna solución que el hombre pueda dar, sino seguir apoyándonos en ti. Sabemos que es en tu soberanía y en tu providencia, que si tú lo quieres,
darás la sabiduría a los científicos y a los médicos para que puedan encontrar alguna cura. Sin embargo, aunque encuentren alguna cura para este problema, hay un problema fundamental y básico que es el pecado, de donde surgen todos los males. Y solamente en Cristo podemos encontrar la solución definitiva. Nos apoyamos en ti, Señor. Gracias porque tú gobiernas nuestra vida. Gracias porque tú eres el Señor inmutable. Gracias porque podemos estar ante tu presencia. Porque tú has quitado de nosotros el pecado que nos separaba de ti. Y nos has dado en Cristo la salvación, la comunión contigo. Nuestro mayor deseo es estar en tu presencia. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén.